Adelante. Sí, bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, excelente. Junto con Alejandro Urrutia somos investigadores de SIGIDEN y hoy día les queremos contar un poquito lo que hemos estado haciendo el último tiempo en justamente evaluación de riesgo conjunto por sismo y tsunami, ¿ya? Un poquito de contexto simplemente, SIGIDEN, ¿cierto?, es un centro de investigación que se orienta, ¿cierto?, en distintas líneas de investigación, en tres grandes ejes que tienen que ver con sistemas y procesos naturales, análisis de riesgo y resiliencia y prácticas sociales. Y todas estas líneas de investigación que desarrollan investigación, ¿cierto?, científica en cada una de ellas, hay una intención al centro de acercar todo este conocimiento que se genera hacia la sociedad. Y es ahí un poquito donde hemos estado trabajando en el último tiempo, en uno de los temas en que estamos trabajando, que tiene que ver con generación de plataformas para análisis y evaluación de riesgo. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hacer? Justamente de generar plataformas que nos permitan hacer análisis y evaluación de riesgo de desastres de origen natural en Chile, que nos permitan caracterizar sus consecuencias, tanto en el entorno físico, económico y social, justamente a través de un enfoque probabilístico. Entonces, en el fondo tenemos como tres grandes formas de enfrentar este problema. Por una parte tenemos metodologías de evaluación de riesgo, que estos son justamente las metodologías que surgen de la investigación de SIGIDEN y de otras investigaciones también. Y luego, de alguna forma, lo que estamos tratando de hacer es integrar todas estas metodologías e implementarlas en códigos computacionales, ¿cierto?, que nos permitan calcular riesgo, ¿sí? Estamos hoy día orientados como grupo en sismo y tsunami, pero estamos trabajando, ¿cierto?, para poder incluir otras amenazas también. Y lo que hemos estado tratando de hacer también es no solamente quedarnos en este motor de cálculo, que es muy cómodo, ¿cierto?, para nosotros los investigadores, sino que tratar de llevarlos, ¿cierto?, a algún usuario, ¿cierto?, específico a través de plataformas de visualización de resultados. Nos hemos dado cuenta que los distintos usuarios, ¿cierto?, tienen distintos requerimientos de resultados y por eso hemos tratado de generar plataformas específicas para cada uno de ellos. Hemos trabajado en ordenamiento territorial, en un nivel local, en planes de evacuación, etcétera, y también en una escala más nacional, evaluando otras métricas de riesgo. Entonces, lo que les queremos conversar hoy día o contar con Alejandro es básicamente cuál es la metodología que estamos usando nosotros para evaluar riesgo y su aplicación en un caso de estudio acá en el puerto de Valparaíso. Entonces, en términos súper generales y conceptuales, la metodología o el enfoque probabilístico de evaluación de riesgo combina justamente de forma probabilística tres grandes elementos: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. La combinación probabilística de estos tres elementos definen riesgo. ¿Cómo definimos riesgo? ¿Cómo entendemos riesgo en este contexto? Aquí la palabra riesgo significa cosas muy distintas probablemente para todas las personas. Pero ¿cómo lo estamos entendiendo nosotros en este estudio? Como las consecuencias esperadas debido a múltiples escenarios posibles de amenaza. O sea, no solamente es la amenaza, no solamente es lo que está expuesto y no solamente es cuán vulnerable es eso que está expuesto, sino que necesitamos combinar estas tres cosas. Entonces, ¿qué entendemos como amenaza? Y aquí justamente, ¿cierto?, Patricio se refirió a la amenaza de tsunami, ¿cierto? Nosotros lo entendemos como la probabilidad de que una cierta medida de intensidad, ¿cierto?, supere un umbral en un cierto intervalo de tiempo. Eso es una parte del problema, una parte importante, pero es una, ¿cierto? Luego está la exposición, es decir, lo que está expuesto a esa amenaza, ¿cierto?, que puede ser elementos, sistemas, redes, personas, etc. Y luego la vulnerabilidad la entendemos como la forma en que esto que está expuesto responde frente a una cierta intensidad de amenaza, ¿cierto? Entonces necesitamos esas tres variables para poder justamente definir o calcular o aproximarnos a calcular, o estimar más bien, ¿cierto?, las consecuencias esperadas debido a todos estos escenarios posibles. Entonces aquí un poco latero, ¿cierto?, pero simplemente para tener en mente qué es lo que hacemos en lo que les vamos a mostrar. Calculamos como métrica de riesgo la tasa anual de excedencia de una cierta variable de consecuencia. ¿Cuál es la variable de consecuencia? Puede ser la que sea de interés para alguien, ¿cierto? Puede ser superficie dañada, personas afectadas, pérdidas económicas, tiempos de recuperación, etcétera. Hoy día lo que les vamos a mostrar, lo que les va a mostrar Alejandro, tiene que ver con superficie dañada,
¿sí? Pero es una de las posibles medidas de consecuencia. Entonces, ¿cómo medimos el riesgo? Justamente con la tasa de excedencia anual de esta consecuencia C. ¿Y cómo la calculamos? Como una tasa NU, ¿cierto? Que es la tasa de ocurrencia anual de eventos significativos, por la probabilidad justamente que la consecuencia sea mayor que un cierto umbral. Entonces ahora, ¿cierto? Viene la pregunta, bueno, ¿cómo calculamos, ¿cierto? Esa probabilidad de que la consecuencia sea mayor que un cierto umbral? Y ahí es donde usamos simulaciones de Monte Carlo y efectivamente simulamos muchos escenarios siguiendo ciertas leyes, ¿cierto? Que les voy a comentar de forma muy breve. Y básicamente lo que hacemos es calcular si para cada uno de esos escenarios esa consecuencia, ¿cierto? Supera el umbral que nos hemos definido a través de una función indicador. Sumamos simplemente la cantidad de veces que se supera ese umbral para todos los escenarios simulados. Podemos calcular a partir de esta tasa de excedencia anual media, ¿cierto? Otras métricas de riesgo que tal vez son más familiares, como el periodo de retorno promedio o la probabilidad de excedencia en una cierta ventana de tiempo, ¿cierto? Ambas dependen de esta tasa que es la que estamos tratando de estimar. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es encontrar curvas de riesgo, ¿sí? Curvas de riesgo que nos entreguen, ¿cierto?, una tasa anual de excedencia versus nuestra medida de consecuencia, en este caso daño físico completo, por ejemplo. Este es un ejemplo simplemente. O bien la probabilidad de excedencia en una cierta ventana de tiempo de interés, que podría ser, por ejemplo, 50 años, ¿cierto? Entonces, a esto es lo que queremos llegar como métricas de riesgo, ¿cierto?, probabilístico. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y aquí quiero detenerme un segundo en esta figura, que es conceptual, pero que resume más o menos lo que estamos haciendo como grupo de investigación, ¿sí? En primer lugar, necesitamos conocer lo que está expuesto, ¿sí? Necesitamos poder identificar los sitios de interés donde nos vamos a parar y en cada uno de esos sitios, ¿qué es lo que está expuesto? Hoy día estamos trabajando efectivamente a nivel de elementos expuestos, edificaciones e infraestructura, ¿sí? Pero también estamos tratando de incorporar justamente la variable de las personas y calcular métricas de riesgo, por ejemplo, en evacuación y otros, ¿sí? Pero tenemos que definir lo que está expuesto a la amenaza. Luego generamos un catálogo sintético sísmico. Aquí es donde generamos muchos escenarios de magnitudes y ubicaciones, ¿cierto? Y luego para cada uno de esos escenarios que simulamos, lo que hacemos es justamente hacer un análisis de tsunami, donde identificamos las medidas de intensidad de tsunami, que es un poco, ¿cierto?, lo que contó Patricio hace un rato. Calculamos también medidas de intensidad sísmica, ¿cierto? Y estas dos cosas nos permiten movernos a estimar el daño, ¿sí? Estimamos el daño por tsunami, el daño por sismo, y aquí justamente entra a jugar la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Para poder calcular este daño, ¿cierto?, necesito conocer qué tan vulnerables son los elementos que están expuestos. Y luego calculamos daño conjunto por sismo y tsunami a través de una metodología de todas las que están disponibles. Y luego integramos todos los resultados para todos los escenarios posibles, ¿cierto? Y con eso tenemos nuestra métrica de riesgo lambda C. Entonces, voy a recorrer esto muy brevemente, cómo definimos nuestro modelo de exposición, dependiendo del estudio que estemos haciendo, pero nos fijamos en un sitio de interés. Por ejemplo, podría ser una manzana censal o en este caso la zona de uno de los terminales del puerto, ¿sí? Eso define un sitio de interés que va a estar caracterizado por un tipo de suelo y una distancia a la fuente en cada uno de los escenarios, entonces va a ser muy relevante poder caracterizarlo. Pero luego, en ese sitio pueden haber distintos elementos expuestos. Pueden haber grúas, pueden haber edificios, pueden haber bodegas. En definitiva, necesitamos poder caracterizar en ese sitio, ¿cierto?, todos los elementos que están expuestos y, además de identificarlos, necesitamos caracterizarlos en alguna categoría estructural para la cual podamos definir su vulnerabilidad, ¿sí? Una vez que tenemos nuestro modelo de exposición, no son secuenciales estos pasos, pueden ser paralelos, pero definimos nuestro catálogo sintético sísmico, ¿cierto? Y aquí efectivamente simulamos un número grande de escenarios de magnitud, ¿cierto?, que siguen justamente las leyes de recurrencia más actuales para sismos de subducción en Chile, en este caso, y los ubicamos en el espacio, ¿sí? Entonces tenemos N simulaciones de escenarios definidos por una magnitud y una ubicación espacial. Y luego entonces tenemos que para cada uno de esos escenarios hacer nuestro análisis de tsunami y nuestro análisis sísmico para poder identificar o calcular estas medidas de intensidad.
Y aquí, para cada escenario del catálogo, ¿cierto? Usando distintos modelos físicos, aquí estamos usando uno de ellos. Efectivamente, como comentó Patricio, hay mucho aquí espacio, ¿cierto? Para mejorar o para implementar distintas metodologías. Pero generamos una superficie de ruptura y una distribución de deslizamiento que nos permite, ¿cierto?, justamente identificar intensidades de sismo en particular con un alto nivel de resolución, ¿sí? Y luego también podemos estimar la deformación de la superficie libre, que junto con el modelo de elevación digital va a ser el input para simular las intensidades de tsunami. Entonces, para cada escenario, ¿cierto?, y para cada sitio en que ya tenemos nuestro modelo de ruptura y nuestro, ¿cierto?, deformación de superficie libre, y considerando, como les digo, la batimetría y la topografía del lugar, resolvemos, en este caso, las ecuaciones no lineales de agua somera y calculamos medidas de intensidad de tsunami en cada sitio y para cada escenario, ¿sí? En este caso, estamos usando profundidad máxima y velocidad máxima de flujo, pero podríamos incluir también otras medidas de intensidad de tsunami. Análogamente, ¿cierto?, para el caso sísmico, de nuevo, tenemos un sitio I y un escenario I, y un sitio J, y a través de leyes de atenuación o ground motion models, que son funciones empíricas que relacionan justamente la magnitud, la distancia y otras condiciones del sitio con la intensidad sísmica esperada producto de esa magnitud, ¿sí? Aquí estamos usando también las últimas ecuaciones que han sido calibradas para terremotos de subducción y considerando también variabilidad entre eventos y también correlación entre las variables espectrales que predice la ecuación. Y con eso podemos calcular medidas de intensidad sísmica. ¿Cuáles? Estamos calculando por el momento PGA, pseudoaceleración en 0,3 y en 1 segundo, porque son las que más se usan para estimar el daño estructural, pero podríamos calcular también otras. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que con esto, ¿cierto?, tenemos medidas de intensidad sísmica y medidas de intensidad de tsunami que son consistentes con la misma fuente física para cada escenario, ¿sí? Entonces, el daño que calculamos por tsunami y el daño que calculamos por sismo es de alguna forma consistente, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos el daño? Justamente a través de lo que llamamos curvas de fragilidad, otros autores les llaman curvas de daño, funciones de daño, curvas de vulnerabilidad, hay distintos nombres, pero lo que significa esto, ¿cierto?, es una curva que muestra la probabilidad de alcanzar un cierto estado de daño justamente recibiendo como input esa medida de intensidad de sismo o de tsunami. Son distintas, esto representa la forma, ¿cierto?, en que los sistemas expuestos responden frente a la medida de intensidad. Por lo tanto, no es lo mismo cómo responde una estructura frente al sismo que frente al tsunami. Entonces tenemos curvas de fragilidad por sismo que dependen, por supuesto, de cada categoría estructural y vamos a tener también curvas de fragilidad por tsunami, ¿cierto?, que también dependen de la categoría estructural y va a representar un estado de daño distinto, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos, ¿cierto?, tenemos nuestro escenario y nuestro sitio J, ¿cierto?, calculamos la medida de intensidad sísmica, la medida de intensidad de tsunami y calculamos entonces la probabilidad de estar en los distintos estados de daño para el sismo y para el tsunami. Y luego estimamos el daño conjunto. ¿Cómo estimamos el daño conjunto por sismo y tsunami? Por ejemplo, la probabilidad de estar en un estado de daño completo conjunto por sismo y tsunami va a ser la unión de ambos eventos, es decir, la probabilidad de estar en un estado de daño completo por sismo, dada la intensidad sísmica que tenemos, más la probabilidad de estar en un estado de daño completo por tsunami, dada la medida de intensidad de tsunami que tenemos, menos la intersección entre ambos eventos que suponemos que el daño por ambos eventos son independientes, por eso multiplicamos las probabilidades, y se agrega además, se suma, ¿cierto?, porque se asume que si ocurre simultáneamente estado de daño extensivo, que es el inmediatamente inferior, simultáneamente por sismo y tsunami, eso significa daño completo en la estructura, entonces suma al daño completo conjunto, ¿sí? Bien, entonces, con eso recorrimos de alguna forma muy simple, ¿cierto?, esta forma que tenemos de aproximarnos al problema. Efectivamente, en cada uno, ¿cierto?, de estas cajitas hay mucha investigación y mucho trabajo. Nosotros estamos tomando la que creemos que es la más adecuada y la última, ¿cierto?, en cada uno de los temas. Y eso de alguna forma ahora nos permite integrar, ¿cierto?, todos los casos posibles y calcular alguna métrica de riesgo. Y justamente aquí el mensaje que me gustaría transmitir es que lo que nos interesa es justamente la consecuencia de esa amenaza.
O sea, necesitamos caracterizar muy bien la amenaza, pero también tenemos que preguntarnos justamente cómo va a responder el sistema, la ciudad, el puerto, las personas, etcétera, frente a esas intensidades de amenaza. Bien, y Alejandro ahora les va a presentar un ejemplo que hemos estado trabajando en el puerto de Valparaíso. ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, nosotros llevamos harto tiempo con esta metodología y aplicándola sobre todo a nivel de comuna, pero como veníamos aquí al puerto, quisimos hacer un ejercicio en el puerto, así que los resultados son bastante preliminares, pero es un poco para mostrarles cómo podemos aplicar esta metodología. Lo que hicimos fue trabajar sobre todo enfocando en el terminal 1 del puerto, el que está al norte. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de las grúas, containers y varias cosas que seguro ustedes conocen mucho mejor que yo. Los resultados de amenaza sísmica que obtuvimos en el puerto, acá podemos ver que en la terminal 1 tenemos un sitio de tipo D. Eso quiere decir que para el sismo tenemos ondas de corte del orden de 250 metros por segundo. Y eso es importante al momento de calcular la amenaza. Medida de intensidad, la que estamos usando nosotros para este caso es el PGA, que es la aceleración máxima de suelo. ¿Cómo se lee esto? Bueno, en el eje Y de la izquierda tenemos la probabilidad de excedencia en 50 años y en el eje X el valor de la media intensidad es medida en G en este caso. Y al lado derecho el periodo de retorno promedio. Uno puede mirarlo como uno quiera. Usualmente se usa en el caso sísmico el 10% en 50 años, que sería equivalente más o menos a los 500 años de periodo de retorno promedio. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el PGA, estaríamos en los 500 años, algo cercano más o menos a un G. ¿Ya? Estos 500 años, recalco el promedio porque no ocurre cada 500 años, sino que en promedio ocurre cada 500 años. Después lo mismo, tsunami. Pato ya nos dio una clase magistral de tsunami, así que vamos a enfocarnos solo en los resultados. Tenemos el modelo de elevación digital de aquí, de la Bahía de Valparaíso. Y con esto obtuvimos alturas de ola, velocidades, otras media intensidad también, pero nos vamos a enfocar en este caso en la altura de ola. ¿Ya? Y se lee de la misma forma que en el otro caso. Entonces, si miramos, por ejemplo, una media intensidad de 1 metro, tenemos una probabilidad de excedencia del 50% en 50 años. Bien, aquí al ojo. Ahora, con el tema de la exposición, en este caso nos enfocamos en, bueno, como les dije, Terminal 1 y específicamente en las grúas, porque es lo que está más cercano a la costa. Y después, bueno, también está el tema de los containers, bodegas y cosas de ese estilo, pero para este ejercicio nos enfocamos solo en las grúas. ¿Por qué las grúas? Bueno, en el caso de que falle una grúa, los tiempos de recuperarlas son muy largos. Por ejemplo, para las últimas grúas o no sé las últimas, pero unas que se pusieron hace poco, se tomó alrededor de 4 meses y 40 personas en ensamblarlas. Así que en el caso de tener daño completo en una de las grúas, el tiempo de disponibilidad del puerto puede verse muy, muy afectado en los tiempos de operación. Y en específico, en este Terminal 1 hay 9 grúas pórtico que son las que vamos a hacer el análisis. Curva de fragilidad, Rosita ya explicó cómo se leen, pero me voy a enfocar a que en la literatura hay
diferencias bien grandes entre las curvas. Por ejemplo, acá tenemos tres trabajos distintos, uno de un grupo de unos griegos, coreanos, si no me equivoco, y estadounidenses. Entonces se fijan, por ejemplo, la roja, que es la probabilidad de exceder el daño completo, cambia bastante la forma entre los tres trabajos. Y eso tiene consecuencias en el daño que uno va a estimar. Estas curvas fueron generadas a partir de análisis numéricos de simulaciones, a diferencia de las que les voy a mostrar ahora, que son las curvas por tsunami, que fue un trabajo del año pasado de un grupo de japoneses que las calibraron con el tsunami del 2011 en Japón. Me perdí. El eje X uno mira la altura de ola y en el eje Y la probabilidad de superar el estado de daño. El mismo color en rojo, el daño completo. Esta curva, a diferencia de las anteriores, incluye efectos de impacto de estructuras movidas por el tsunami implícitamente, ya porque se obtuvieron después de ver qué pasó el 2011. Entonces, no es solo el daño por el flujo de agua, sino que también por los escombros que trae. Y esto porque si uno mira curvas basadas solo en simulaciones, las grúas aguantan, no sé, 20 metros frente a un modelo numérico. Pero en el caso real, lo más probable es que esto traiga barcos, containers que van a afectar esos valores. Ya, y ahora uniendo todo lo anterior, amenazas, las grúas donde están, su fragilidad, podemos obtener curvas de riesgo sísmico. Estas las estamos mostrando, ventanas de tiempo de 50 años. En este caso, este primer ejemplo, curva de fragilidad de Pitilakis, el grupo de los griegos. Y acá lo que hacemos es esta ecuación que mostramos antes, el T sería 50 y en el eje Y de acá se podría ver la probabilidad de excedencia en esos 50 años. Entonces, en el eje X, aquí tenemos el número de grúas con estado de daño completo en rojo. Y si nos fijamos y nos vamos al extremo que fallen las 9 grúas, hay una probabilidad del más o menos 10% en 50 años, ¿ya? Esto cambia bastante cuando uno mira cuando uno usa otras curvas de fragilidad, ¿ya? Son los mismos resultados, esto es solo daño completo para esta ventana de 50 años y comparamos estos tres resultados. Acá las diferencias, si uno mira, la de antes estaba en 10%, usando la de Hasus, por ejemplo, uno tiene un orden de magnitud de diferencia. ¿Ya? Tiene un 1% de probabilidad de que fallen todas las grúas en estos 50 años. Esto es el mismo análisis, pero ahora mirando solo el tsunami. ¿Ya? El tsunami, el riesgo, uno puede ver acá en las curvas que es bastante menor que el por sismo, ¿ya? Quizás también porque las grúas son mucho menos frágiles al tsunami, la grúa ofrece poca resistencia al tsunami, a diferencia que el sismo siempre le va a afectar, ¿ya? Y poco para terminar, cuando uno hace el análisis conjunto, en este caso, para las grúas, va a estar controlado por el sismo. A diferencia si es que estuviéramos mirando estructuras, por ejemplo, de madera, que van a ser mucho más afectadas por el tsunami que por el sismo, ¿ya? Pero en este caso particular, el control del riesgo se lo lleva el tsunami. Perdón, el sismo. Ya, y para terminar, conclusiones, bueno, está la metodología de riesgo conjunto, sismo y tsunami en este caso, con un enfoque probabilístico. Algunas de las novedades es que las intensidades del sismo y el tsunami vienen de la misma fuente física. En este caso hicimos una aplicación para las grúas, que en este caso está controlado el riesgo por el sismo. Mensajes, la necesidad de incluir el modelamiento de escombro en curvas de fragilidad por tsunami y seguir trabajando en curvas de fragilidad para infraestructura portuaria, ya sea por sismo, tsunami u otra amenaza, ¿ya? Y en ese sentido estamos viendo cómo extender
a otras estructuras del puerto, y otras amenazas como por ejemplo marejadas que no producen tanto daño, pero sí son más frecuentes y pueden perturbar la operación del puerto normal. Aquí está el equipo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.